Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a meternos en un tema que créanme ha generado mucho revuelo y sinceramente, me tiene a mí mismo bastante desconcertado. Vamos a hablar de algo que ha salido a la luz sobre Can Yaman, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y lo que voy a revelar hoy es su peor hábito. Algo que él mismo ha confesado y que personalmente me cuesta muchísimo, muchísimo entender. Así que si quieren saber de qué se trata, de ese secreto que ha salido a la luz y que lo pone en una situación peculiar, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Y por cierto, si aún no lo han hecho, ya saben, denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada y únanse a nuestra comunidad. ¡Empezamos! Pues bien, la noticia ha saltado y como siempre que algo tiene que ver con Can Yaman, ha sido a nivel internacional. Parece que nuestro querido actor, que nos tiene acostumbrados a su carisma, a su trabajo duro, a su cuerpo escultural y a ese porte que roba suspiros, también tiene su lado humano. Y dentro de lo humano, a veces, hay cosas que no entendemos del todo, ¿verdad? Pues Can ha tenido la valentía, o quizás la necesidad, de confesar uno de sus peores hábitos. Y cuando digo peores, no me refiero a algo que le haga daño a otros, sino a algo que, según él mismo, le genera una gran frustración y que, sinceramente, a mí me cuesta procesar. Estamos hablando de una manía, un tic, un comportamiento que él mismo ha descrito como algo que le resulta muy difícil de controlar y que, de hecho, le causa un gran estrés. ¿Y cuál es este misterioso hábito? Pues nada menos que morderse las uñas. Sí, han oído bien. El mismo Can Yaman, el que vemos en pantalla con esa seguridad pasmosa, el que se enfrenta a roles complejos, el que tiene a miles de fans revolucionadas, resulta que tiene esta pequeña, o quizás no tan pequeña, manía de morderse las uñas. Sé que para muchos de ustedes, al escuchar esto, la reacción inicial puede ser de sorpresa, quizás hasta de un poco de decepción, o incluso de risa. Porque es algo tan cotidiano, tan normal para tantas personas. Pero para Can, al parecer, es un verdadero tormento. Él mismo ha confesado en varias entrevistas que esto es algo que le acompaña desde hace mucho tiempo, que intenta dejarlo, pero que le resulta increíblemente difícil de erradicar. Y lo peor de todo, lo que él mismo recalca y lo que a mí me parece más fascinante y a la vez desconcertante, es que lo hace de forma casi automática sin darse cuenta. Imaginen la escena. Él está en medio de una escena, quizás preparándose para rodar una secuencia importante, o quizás en una entrevista, relajado, hablando con la prensa, y de repente sin previo aviso, ¡zas! Empieza a morderse las uñas. Y lo más impactante es que, según él, ni siquiera se da cuenta en el momento. Es algo tan arraigado, tan instintivo que su mente lo hace sin que él tenga el control consciente de ello. Esto es lo que me pone a pensar. ¿Qué lleva a una persona, a una figura pública tan observada, a tener un hábito tan poco glamuroso, y a ser tan consciente de él, pero a la vez tan incapaz de controlarlo? Él mismo ha hablado de la vergüenza que le genera. Piensen en la cantidad de eventos, de alfombras rojas, de sesiones de fotos, donde las cámaras están enfocadas en él, y él, sin querer, puede estar con los dedos en la boca, mordiéndose las uñas. Esto evidentemente le genera una inseguridad y una frustración que él mismo ha manifestado. Dice que cuando se da cuenta se siente mal, se mira las manos y piensa otra vez no. Y es que, seamos sinceros, es un hábito que no deja las manos en su mejor estado. Lo interesante aquí es cómo algo tan aparentemente insignificante como morderse las uñas puede convertirse en un problema tan grande para una persona. Y no solo para la persona en sí, sino para la imagen que proyecta. En el mundo del espectáculo, donde la apariencia lo es todo, un hábito así puede ser visto como una falta de profesionalismo, una señal de nerviosismo, o simplemente algo que distrae de la imagen pulida que se espera de las estrellas. Pero, y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos, ¿no es precisamente esto lo que nos hace humanos? Can Yaman es un actor, sí, pero también es una persona con sus miedos, sus inseguridades y sus manías. Y el hecho de que él mismo haya tenido la valentía de compartir esto, de ser vulnerable ante su público, creo que dice mucho de él. No está tratando de proyectar una imagen de perfección inalcanzable. Está mostrando una faceta de sí mismo que, aunque pueda ser percibida como negativa, es real. A mí personalmente me genera más empatía.
Me hace pensar en todas esas veces que yo mismo he intentado dejar algún hábito que no me gusta de mí, y lo difícil que ha sido. ¿Y si a mí me cuesta con algo pequeño? Imaginen a Khan con la presión constante de los medios, de los fans, de las expectativas. He estado investigando un poco sobre el tema de morderse las uñas, o onicofagia, como se conoce científicamente. Y resulta que es un hábito muy común, que a menudo se asocia con la ansiedad, el estrés, el aburrimiento o la tensión. Puede ser una forma de autocalmarse, de liberar energía nerviosa. Y pensando en la vida de un actor con los altibajos, los viajes constantes, las presiones de los rodajes, las críticas, tiene todo el sentido que Khan pueda recurrir a este hábito como un mecanismo de defensa, aunque sea inconsciente. Él ha dicho que intenta sustituirlo por otras cosas, como chicles o caramelos, pero que no siempre funciona. Y a veces, confiesa, hasta se muerde las uñas de los pies para evitar hacerlo en las manos, lo cual, sinceramente, me parece una medida drástica y un poco graciosa. Pero también demuestra su desesperación por querer dejarlo. Lo que a mí me intriga más, y quizás es la pregunta que muchos de ustedes se hacen, es cómo esto puede afectar su carrera. Los directores de casting lo ven y piensan, este chico se muerde las uñas, ¿no va a funcionar? ¿Los fans lo notan y se decepcionan? ¿O por el contrario, esta vulnerabilidad lo hace más cercano, más auténtico? Yo me inclino a pensar que en la mayoría de los casos, la gente valora la autenticidad. Y si bien es un hábito que él quiere cambiar, no define quién es como actor ni como persona. Lo que sí es cierto es que Khan Yaman se está sometiendo a un escrutinio constante. Cada movimiento, cada gesto, cada declaración es analizada al detalle. Y un hábito como este, por pequeño que sea, sale a la luz y se convierte en noticia. Es el precio de la fama, supongo. Pero pensemos en lo que podemos aprender de esto. Primero, que nadie es perfecto. Ni siquiera las estrellas de Hollywood o de Hollywood turco. Todos tenemos nuestras peculiaridades, nuestros defectos, nuestras manías. Y está bien. Lo importante es cómo gestionamos esas cosas, cómo intentamos mejorar, cómo somos conscientes de ellas. Segundo, que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza. Al admitir este hábito, Khan Yaman se está mostrando humano. Está permitiendo que sus fans se conecten con él a un nivel más profundo, entendiendo que detrás de la imagen pública hay una persona real, con sus luchas. Y creo que eso, a la larga, es mucho más valioso que proyectar una imagen de perfección forzada. Ahora a la parte que a mí me resulta más difícil de digerir, y es por eso el título de este vídeo, es que él mismo dice que nunca lo soportará. Es decir, él mismo se castiga por tener este hábito. Se frustra, se avergüenza y lo considera algo que nunca soportará. Y ahí es donde yo, desde mi humilde perspectiva, discrepo un poco. Creo que la autoexigencia es buena hasta cierto punto, pero cuando se convierte en autocrítica destructiva, deja de ser útil. Quizás lo que él nunca soportará, es la idea de no poder superar este hábito, de que le siga controlando. Y eso es comprensible. Es el deseo de controlarse a sí mismo, de no ser esclavo de una manía. Pero me gustaría que él mismo se diera un respiro. Que entendiera que es un proceso, que los cambios llevan tiempo. Y para todos ustedes que quizás se identifiquen con este hábito, o con cualquier otro, quiero decirles, no se castiguen. Sean amables consigo mismos. Busquen ayuda si la necesitan, hablen con amigos, familiares o profesionales. Y celebren cada pequeño avance. Si hoy logran no morderse las uñas por una hora, eso ya es una victoria. En resumen, hemos hablado del sorprendente peor hábito de Khan Yaman, la onicofagia, es decir, morderse las uñas. Hemos explorado las posibles causas, las implicaciones para su imagen pública y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de la vulnerabilidad y la autoaceptación. Khan Yaman, a pesar de su fama y su físico, es un ser humano con sus propias luchas internas, y su valentía al compartir esto nos acerca más a él. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les parece esta revelación? ¿Se imaginaban algo así? ¿Tienen ustedes algún hábito que les cueste mucho dejar? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Vamos a crear un espacio de debate y de apoyo mutuo. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de esta curiosa historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y cuídense mucho. Adiós.